Lenín, un especialista, obviamente, periodista. ¿Cómo le va, Dani? Bien, gracias por Bien. la invitación, un gusto. No te vamos a tutear porque te conocemos hace un montón de años, obviamente. Sí. Aparte lo felicito por el estudio. Gracias. Y está cerca de casa, así que voy a venir con el serrucho. Dale. Alguien va a cobrar. Alguien va a caer. Total, Gursich Bueno. me va a promover. Va a promover. Hay que venir acá. Sí. Dani, se dio lo que las encuestas no dieron. Sí, pero antes, porque te escuchaba a vos analizando lo de Milei, por qué si en una elección sacó Juntos por el Cambio y ahora Milei. A veces el sistema electoral te determina el resultado de una elección y hasta quién puede ser presidente y hasta quién puede ser gobernador. Vos fijate que antes en algunas provincias se pensaba, como en la de Buenos Aires, si a Kicillof le convenía desdoblar o no desdoblar. Decían, el gobierno viene mal, que desdoble. Resulta que lo salva que vayan juntos. Claro. ¿Por qué? Porque queda pegado y Milei genera un nuevo tercio más con Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto el final está abierto. Si no, a lo mejor el resultado era distinto y se comía el candidato de Juntos por el Cambio, que Juntos por el Cambio, tal cual viene en una elección provincial donde no está Milei, tiene un piso del 40%. Entonces, al PJ, que tiene un piso del 30%, generalmente lo complica. Entonces, ¿qué es? Los sistemas electorales te determinan a veces los resultados, como por ejemplo sucede ahora con la vecina Entre Ríos. El final es abierto. 37-37 quedaron Frigerio del intendente de Paraná, que va como candidato a gobernador. Bueno, eso si estaba desenganchado y no aparecía la boleta de Milei con Echeverre, ganaba Frigerio como ganó en el 2021. Entonces, puede retener el PJ. ¿Y por qué puede retener el PJ Entre Ríos? Porque es una elección con la boleta nacional, pero aparte se da boleta sábana en todas las intendencias y comunas, que hay muchas del PJ. Ajá. Entonces, probable No hay que corte. Entre Ríos, que creían que ya desde el 2021 el PJ la perdía, la retenga el PJ. Entonces, a veces está eso que te juega en el medio. Pensando lo que vos habías planteado con respecto a la elección de San Juan, de que más allá de la intervención de la Corte y demás, vamos, la gobernación por un lado y la intendencia por el otro, Claro. el actual gobernador lo dejaron solo, bueno, y así después terminó. Claro, por eso, el que desdobló tuvo un escenario totalmente distinto al que va con la boleta sábana. ¿Por qué? Por la aparición del fenómeno Milei, que hace que otra vez sea 3/3. Y acá nos remitimos a la provincia de Santa Fe. Desde el 2011, que se repartió en 3/3, el PJ fue competitivo. Claro. Perdió con Agustín Rossi en la peor elección del 2011, pero ahí apareció Del Cel con cerca del 30%. Después, Perotti quiso mojar en el 2015 y no lo logró, y finalmente conquista en el 2019. ¿Por qué? Fenómeno 3/3. Cuando se te unieron todos los otros y enfrente quedó el PJ, que tiene un piso más bajo en general, chau, fuiste. Sí. Esto lo vio hasta la reforma constitucional del 95 con Menem. ¿Qué estableció el balotaje? No lo estableció el 50%, porque dijo, si vamos al 50% para la primera vuelta, estamos fritos, y lo bajó. Sí. Bueno, entonces el PJ reconoce eso, se le hace muy difícil. En el fenómeno de 3/3 aprovecha, pero cuando es enfrente toda la oposición se te complica muchísimo. ¿Por qué se da esta elección desde el análisis, no? ¿Por qué se da que una persona que perdió con todos los que sus representantes en las distintas provincias, todas las elecciones, no sacó una buena cantidad de votos, llega él con su nombre y apellido, sin diputados, sin nada, Sí. y hace una elección excelente a nivel nacional? ¿Vos viste el 2001? Sí, Y bueno, el fenómeno era el piquetero. el piquetero. ¿Qué dijo Duhalde? Quiero ser piquetero. Ajá. ¿Por qué? Porque la protesta iba a ir por el lado del piquete. Claro. ¿Qué vio Reutemann? No, esto viene de piquete. Si yo soy presidente, en 3 meses los tengo enfrente de la plaza. Es para otro. Yo no voy. Veo algo que no me gusta. La protesta, en vez de para el lado del piquete o el movimiento social, para el lado del Castells, te fue para el otro lado. Te fue para el lado De la clase media, de la clase media, que tenía un candidato outsider. Claro. Y representó lo que muchos estamos entendiendo. Acá hay una joda de los políticos con los políticos, Claro. no se solucionan las cosas, el país es un despilfarro y voto al que más me putea a los políticos. Pero aparte, un país, Argentina hoy, después de 25 años, tomar el mojón del 90 o del 2001, el que a vos Sí. te guste, ¿qué es? Es un país desperdiciado. Sí. País desperdiciado, un país desquiciado, Sí. que gasta la guita, no sabes en qué la gasta. Y después que tenés el fenómeno de los políticos argentinos, que yo creí que eran los únicos que hacían esto, con relación a la impresión. Pero vos fijate,
El sábado pasado estuve hablando con un chico que es político en España, 25 años, candidato a concejal, analizando, porque yo le preguntaba a ver cómo forma gobierno, quién forma gobierno, si el PP o el PSOE en la próxima. Me contó un poco, me dijo, mira, a mí no me gusta Europa y no me gusta depender de la Unión Europea, pero la única salida que tuvimos, ¿sabe cuál fue? Cuando nos sacaron la maquinita de imprimir pesetas. Claro. Dependemos del euro, no lo manejamos, no lo podemos imprimir, se corrigió la economía. Y en la Argentina el desquicio viene porque le dan a la maquinita y porque le dan al gasto social y porque le dan al gasto del Estado, que vos sabés, porque todos sabemos, tira la guita en cualquier cosa. Entonces llegó un momento en que por H o por B se te vio que ese voto de protesta te lo representaba este tipo que dice los políticos están en la joda. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el 70% no está en la joda? Sí, Bueno, es el que me... ahí va por ahí. Ahora vos me decís es la salida y hay que ser optimista con relación a esto. No, yo tengo otra frase. Argentina es un país sin destino. Entonces, va a asumir Milei y va a ser complicado él y va a tener complicaciones. Vos me decís, siempre sos pesimista. Yo generalmente soy pesimista. Era un país para la gente mala. En un país para la gente... Para los malos, digamos. A veces uno analiza y dice, presidente dice, este país para los malos. No, está bien. En todo caso yo cambio lo de malo por arriesgado. Un país para arriesgado. El que asume el papel de riesgo puede ser exitoso. Milei lo asumió. Para un camino o por el otro. Esper también lo asumió. Y hay otros outsiders que a lo mejor son de izquierda y también lo asumen. Les fue bien en el 2001, les va mal a otro, porque el péndulo va para otro lado después de que el kirchnerismo te intoxicó durante 20 años con bandera que a nadie le interesa. Y que la gente está harta. Bueno, ahora el péndulo fue para el otro lado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué un país desquiciado? Porque desde que nacemos, hacemos con la vista así, tenemos una llanura inacabable y la riqueza es verdaderamente inacabable. Los países en general, como los que se desarrollan, crecen bajo el concepto de la escasez, como Japón. Nosotros desde que nacemos tenemos el concepto de la abundancia. La pampa no se termina nunca. Y vos ahora ¿qué ves? Que no se termina nada. Tenés petróleo para tirar para arriba, tenés litio, tenés campo. El Estado tiene el lujo en la Argentina de que cada 3 barcos de soja que salen del puerto de acá de San Lorenzo se queda con uno. Eso es el 30% de retención. Y vos se lo decía a la gente y dice, no puede ser que se quede con uno. Sí, y lo despilfarra. ¿Cómo quedándose con un barco de los 3 que despacha, este país no puede tener plata, no puede tener riqueza? Y acá va este punto también del fenómeno Milei. Si el gobierno no perdía los ingresos de las retenciones de 18.000 millones de dólares que le provocó la sequía, el resultado era otro. Claro. A Massa lo tenés y no era Massa. Pero a Massa lo tenés o al candidato del PJ arriba del 35-40%, como Scioli en el 37%. Ese es el piso normal del PJ. Claro. Al gobierno le faltó esa inyección. Y mal calculado, a mí me sorprende de Massa, que creyó que la sequía se acababa con la exportación de marzo. No, es todo el año, flaco. Claro. Vos hasta diciembre que volvés a exportar soja no tenés plata. Y por eso el FMI le dio esta semana a la Argentina el socorro. Y por eso volvieron a revivir. ¿Por qué tienen ese socorro, esa guita? Si no, se acabó. Pero viene en función de la devaluación fuerte que hubo el lunes del 22%. Y bueno, dólar alto para que cerraron la bolsa en alza. Sí, pero ¿por qué devalúan? Porque el peso no vale nada. El peso no vale nada, claro. Y porque le dan a la máquina y porque no hay plata. Hoy las reservas. Esto es una locura porque, bueno, está bien, lo explica la sequía. Las reservas son negativas. No pueden pagar los bonos de la deuda que tienen vencimiento en enero y en junio del año que viene. Es un país desquiciado, un país sin finanzas, es un país mal. Vos te acostumbraste al 120% y Chile tiene el 3% anual y Brasil le bajó al 3% anual y nosotros estamos en el 120% y el Cumpa viene con la banderita y dice que está haciendo la revolución. ¿La revolución de qué está haciendo? Claro, la gente ve la solución en la imagen de Milei. Pero yo me pregunto, analizando a Milei, sí, es un personaje que solamente él, porque no tiene nadie abajo. ¿Cómo es la canción de Charly García? Viene un monstruo con peluca. Y bueno, muchos pueden representar en esta ciudad de loco, muchos pueden representar esa figura.
A esta altura yo no pongo la mano en el fuego por nadie, porque aparte es sin estructura, y aparte porque te plantea la dolarización. Si asume Milei para cuando asuma, enero del año que viene, febrero, marzo, empieza a gobernar en abril o mayo, el tema de la dolarización, ¿sabe por qué lado está planteado? Después de la barbarie que está viviendo Ecuador. ¿Ecuador por qué vive esta barbarie? Porque tiene puerto, al igual que la Argentina. Sí. ¿Y por qué vive esta barbarie? Porque se dolarizó. ¿Y qué pasa? El narco va a Ecuador. Claro. ¿Por qué? Porque no le pueden controlar los activos. Lo que acá dicen de Puerto Norte, vos más o menos lo podés ver, los que manejan la guita de los narcos, en dónde pueden lavar. Cuando vos tenés tu economía dolarizada, no podés controlar a nadie. Claro. Entonces, vos te asustás con la dolarización de Milei. Vos me dijiste la imagen, ¿qué te representa? Sí, sí, sí. Yo te doy uno de sus puntos principales de la reforma económica. Sí. La dolarización se va a temer por el lado del narco en Latinoamérica. Claro. Nadie la va a proponer seriamente frente a las agencias internacionales que ya te están diciendo, vos querés ir al camino de Ecuador, mirá que no podés controlar el arado, Sí. porque no es tu plata. Es todo, es pago en dólares. ¿Y qué controlás? ¿Quién te pagó en blanco algo y cuándo te pagó el Claro. narco en negro? ¿O claro. dónde compra el narco en negro? Sí, termina yendo y viniendo, pero no tiene gerencia. Entonces, Ecuador, ¿y qué? Es un país del demonio, manejado desde las cárceles. Ya no es más un país, es un narcoestado. Y eso lo provocó en parte la dolarización. No lo sabían los que dolarizaron. Controlaron la economía, bajaron la inflación, lo pusieron en producción al país. Pero se lo infiltró el narco. Pero se te fue por ese lado, ¿sí? Abrieron un mercado negro, claro, que le Que, terminó que hoy no lo facilitando. puedes frenar y no tenés salida. Hoy están manejándole la delincuencia desde las cárceles, acá en la Argentina, en Rosario justamente, con pesos. Si se dolariza, vamos rumbo a un futuro. Le pueden hacer un complicado. chiquero, pero esto ya lo están ocultando. Sí. El chiquero lo tenés allá, es un narcoestado. ¿Cómo te lo convirtieron? En 5 años te lo dieron vuelta al país. Tiene puerto igual que en la Argentina. Entonces los narcos que dijeron, ahora es Ecuador, no es Colombia. Claro. En Ecuador. Hablemos de Fortaleza. Sí. No hablaba de enero, febrero, Sí. marzo, abril, cuando empiece a gobernar. Cualquiera de los dos no oficialistas que gane tienen que mostrar qué fuerza política tienen en un país con 120, 140% de inflación. Los primeros 3 meses son clave. Los segundos 3 meses también van a ser clave. ¿Para qué fortaleza tienen? Para bajar la inflación, generar un orden en la economía, generar fuentes de trabajo, arreglar con el sindicato. Digo, no es algo fácil tanto para Patricia Bullrich como para Milei. O para Massa también. Para Massa también. Eso es dinámico, Sí. está abierto y el escenario es muy vidrioso. Acá en la Argentina estamos acostumbrados que decimos tenés 100 días. Ujú. Sí. Son 3 meses. Tenés el verano porque asumís en diciembre, enero, febrero. Ahí estás tranquilo. En marzo, los que son los sindicatos docentes te van a empezar a decir que Ya hay van a ruido. Sí. Yo les aclaro ya. Las vacaciones gremiales en marzo se terminaron. Ujú. Sí. Con un gobierno que no es PJ. Ujú. Se terminan. Los muchachos vuelven a la actividad. Planteándote en las asambleas, preparando que el país va mal. Esto estamos acostumbrados. Sí, sí. Y hay una ideología atrás. Perfecto. Pero ¿qué vas a tener? Vas a tener el auxilio del fondo porque la cosecha va a ser muy buena y porque tenés el litio con un desarrollo muy vertiginoso que lo vas a tener bien asentado para mediados del año que viene. Entonces vos tenés 2 fuentes de reserva y 2 fuentes de actividades. Por eso las acciones de YPF se te volaron 200% en dólares en el último año y medio. 300 en año y medio, 200 en un año. El que compró en acciones de YPF hace 2 años en dólares, lo triplicó en dólares. ¿Eso por qué? Se viene un nuevo fenómeno. El PJ, que defendía todo esto y demás, pierde esas cajas. Fíjate vos. Y pasan a mano del control, probablemente, de otro partido que se le opone. Junto por el la parte Cambio, energética también. Que te entonces va a vos trabajar. tenés en el frente, vas a tener en el frente esas 2 buenas inyecciones de plata. Y con plata todo se soluciona acá. Entonces, el panorama más complejo lo tenés este año, hasta marzo que se produzca la Claro. exportación de la cosecha de soja.